¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos un lunes más en esta ventana que se llama La Jornada y que dedicamos al deporte de Valladolid, a nuestro deporte, a nuestros equipos, a nuestros clubes y deportistas, pero también a la actualidad que ocurre en torno al deporte. Y hoy por la mañana ha tenido lugar una rueda de prensa de la que luego vamos a hablar, en la que se ha presentado un protocolo, uno más en esta ciudad, para reformar el Estadio José Zorrilla, para cerrar el Fondo Sur, para hacer unos nuevos campos de entrenamiento en Pinar de Jalón, para construir un nuevo edificio en los anexos para el primer equipo. En fin, de todo eso les vamos a hablar a continuación. Vamos a ponerles imágenes, vamos a mostrarles las voces de los que han presentado esto, y ustedes pues son libres de creerlo o no creerlo, porque si fuera la primera vez, ¿verdad?, podríamos pecar todos de ilusos, pero desde aquello del Valladolid Arena, fíjense si ha llovido, la de cantidad de proyectos y promesas a las que hemos asistido, ruedas de prensa, protocolos, firmas, estudios, y a día de hoy todo eso se lo ha llevado el viento. Esperemos que esta vez sea distinta, porque los plazos al menos de ejecución dicen que son mucho más cercanos, el próximo 2027. Por ahí empezamos con la imagen de la jornada, destacamos eso y también entramos en lo deportivo, que hay que hablar de la derrota, mal partido del Real Valladolid, de nuevo, esta vez en Miranda de Ebro. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. No, vosotros. Buenos días. Muy buenos días a todos. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. De eso hablaremos después, en el tramo final de este primer bloque, que como siempre empieza por el fútbol y nos centramos en lo deportivo, en la derrota del Real Valladolid frente al Mirandés por 2-1. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Llegaba el Real Valladolid en buen momento tras el cambio de entrenador con Fran Escribá, 2 victorias, los jugados en casa, 2 empates, los jugados a domicilio, y todos nos las prometíamos felices porque acudíamos al campo del colista, un Mirandés que en casa lo está haciendo francamente mal y que, bueno, pues a pesar de ello consiguió darle la vuelta al partido. El Real Valladolid salió mejor, tuvo una clara ocasión de Latasa, luego Latasa marcó un gol tras una acción a balón parado en un saque de falta que puso, como siempre, Chucky, y el equipo pues que no estuvo en ningún caso cómodo, que no estuvo en ningún caso bien asentado en el campo, pues acabó desinflando, se acabó deshaciendo como un azucarillo y al final acabó perdiendo por 2-1. Los que más felices las prometían eran los aficionados, los que habían conseguido viajar con entrada o sin entrada. Vemos el reportaje que nos hizo Pablo Marcos en ese viaje. Solo 50 entradas recibió el Real Valladolid para que sus abonados viajasen a Andúba. Algunos fueron afortunados. Ahí estuvimos rápido a las 10, ahí sacando las entradas y tuvimos suerte. Las pillamos. Tengo ya la tarjeta metida todo rápido, la operación. Y otros no tanto. Pues nada, hemos llegado hasta aquí, nos han dicho que no vendían en taquilla, hemos visto también en la web que tampoco había entradas, me he encontrado con otros que les ha pasado lo mismo para verlo por lo menos aquí cerca. El día en Miranda de Ebro fue plácido y Laura acompañó para descubrir la gastronomía local. Hemos estado en un bar de tapas, que
bastante bien, yo lo recomiendo. No me acuerdo el nombre. Otros, en cambio, fueron a lo fácil. Mira, hemos comido en Burgos, en un McDonald's, y ahora aquí a esperar un poco. Hubo espacio para los más fieles y para los que no habían visto al Pucela fuera de Zorrilla. A Mirandés ya hemos venido alguna vez, he ido a Eibar, a Leganés y a otros cuantos estadios. Para mí es mi primera vez, pero bueno, a ver qué tal se da. Algunos en su mochila también tenían peticiones. Sí, una pancarta, las pipas, una pancarta para Alejo. Y aunque la ilusión de todos era la misma... A ver, después de la racha yo creo que se puede ganar, ¿no? Y viendo cómo va el Mirandés, pero... Yo creo que han mejorado bastante en los últimos 4 partidos, entonces, pues bueno, a ver si ganamos hoy. Por lo menos los 3 puntos. Y ya si nos da la camiseta, pues oye, sería un gusto. El Mirandés remontó a los de Escribá, que no mostraron una buena versión. Así es el fútbol, pero el buen ambiente reinó a pesar de todo, gracias a los adeptos que quisieron pasar el domingo cerca de su equipo. ¡Aupa Pucela! Muchas veces cuando acaba el partido reconozco que no me resulta fácil hacer una lectura de ese tipo, pero sí que es cierto que hay cosas que no nos han gustado, como es evidente, pero no solo en la segunda, en la primera también había algunas cosas que no nos gustaban, hemos intentado ajustar. Con todo, en la segunda parte a nivel territorial estábamos más cerca de dominar que en la primera, que estábamos más cerca de nuestra portería. Y la sensación sincera desde fuera era que no nos estaban generando apenas peligro, pero es verdad que nosotros tampoco estábamos generando. Al final te quedas un poco con la sensación de ese gol antes del descanso, cuando habíamos tenido en la jugada anterior el 0-2, ha podido ser la clave de un partido que deberíamos haber disputado mejor, evidentemente, y con la sensación de que si hubiéramos marcado ese gol posiblemente no se nos hubiera escapado. Sabíamos que podía ocurrir esto, aquí ha perdido Málaga, Las Palmas se empató a última hora, es un campo complicado, pese a que el rival no esté en una buena clasificación, y bueno, nosotros no hemos sido capaces de ganar. No quedo satisfecho en general con nada del partido, pero tampoco creo que hayamos hecho especialmente mal las cosas en algo. Creo que hemos tenido nuestras opciones de contraataque, algunas mejores, otras peores, el posicional igual. Sí que creo que defensivamente, para lo que nos han generado, que no ha sido mucho, la sensación de peligro no existía mucho, pero sí que es verdad que podía ocurrir lo que ha ocurrido. Cuando ha llegado el 0-1, el 1-1, perdón, estábamos bien. Llevábamos 10-15 minutos con el partido muy controlado y en una acción en la que hemos presionado no en campo contrario, estábamos presionando en la salida en área de ellos. Eso era innecesario, lo hemos hablado en el descanso. Una cosa es ser presionantes y otra cosa en una acción en la que tiene el portero de los centrales saltar lejos a una presión que nos ha generado un hueco, que es donde ha venido el centro y el remate. Innecesario cuando además quedan 3 minutos para el descanso. Tienes que llegar al descanso con ese resultado y a partir de ahí esperar. Y luego en la segunda parte, ya digo, nosotros íbamos con la idea de ganar el partido y más una acción puntual, luego sí que han tenido alguna contra y algún balón parado, pero yo tampoco tengo la sensación, salvo esta última parada de Álvaro, de generar mucho peligro, salvo así de sensaciones de un poco de barullo. Pero sí que es cierto que ya digo que no quedo satisfecho en general en ninguna de las cosas de las que habíamos hablado y que al final pues no han salido bien. Pero vuelvo a repetir lo mismo, Las Palmas empató a última hora, Málaga perdió, esto hace nada, me refiero que no es que estamos hablando a principio de temporada, que este campo es complicado, lógicamente a mí no me consuela, pero que no, nosotros sabíamos que la dificultad del partido iba a ser grande, lo teníamos clarísimo, lo dije y los chicos lo sabían también. Bueno, por tercera semana consecutiva volvía a marcar Juanmi Latasa. Esta vez su gol no fue al final, no sirvió para dar puntos, fue el primero del partido, pero no sirvió para nada, más que para la momentánea alegría en ese momento en el que el equipo se adelantaba y parecía que podía traerse para casa los 3 puntos. También hablaba Juanmi Latasa en los micrófonos de la 8 Valladolid. Estaba claro que hoy queríamos sacar los 3 puntos, sabíamos que veníamos en un buen momento y queríamos aprovecharlo aquí, pero bueno, el partido creo que hemos empezado bien, luego se ha torcido con el empate y la segunda parte creo que ya han sido ellos superiores. Como siempre digo, yo trato de ayudar al equipo con mi trabajo y bueno, pues los goles como para cualquier delantero pues te vienen muy bien, pero bueno, hoy ha servido de poco, queríamos ganar y sabe a poco. En el último minuto de la primera parte nos empatan, creo que eso nos ha hecho daño y ya como te digo, la segunda parte creo que ellos han salido mejor y no hemos sabido pues hacer lo que necesitábamos. Ellos han aprovechado su momento, no creo que tampoco hayamos estado tan incómodos, es cierto que nos han generado ocasiones, pero bueno, como te digo, ellos han aprovechado sus ocasiones y así es el fútbol. Vamos a seguir analizando la parte deportiva y hablamos a continuación ya con Onésimo. Restaurante La Miranda. Tapas, raciones, menús diarios, menús de fin de semana, alta cocina,
amplia carta y buen servicio. También organizamos eventos o celebraciones como bautizos, bodas y comuniones. Ven a vernos a Hernando de Acuña 35 en Parquesol. Café Taís en Parquesol. 33 años a su servicio. Buenas tapas, variedad de raciones y tostas. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para sus ratos de ocio y además con gran terraza. Nos vemos. Bueno, Onésimo, pues como siempre decimos, más que la derrota en sí, porque esto es un juego en el que puedes ganar o perder, también empatar, a mí lo que me volvió a preocupar es la forma. Volvimos a ver el Valladolid de las dudas, el Valladolid muy frágil en defensa, ese Valladolid que no es el que necesitamos para ganar y para convencer, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, bueno, no fue un buen partido, evidentemente, pero fíjate que en la previa, el viernes, con Marina, ya avisamos que era un partido, no era el típico partido contra el filial, que siempre es, contra el colista, que siempre es un poquito trampa, porque la manera de jugar del Mirandés a nosotros, que creo que lo peor para mí del partido fue nuestros balances defensivos, que es donde nos está costando mucho. Los 2 goles son muy, muy evitables. O por lo menos, si no evitables, que tengan que hacer más cosas. El primero, un centro muy fácil, nadie aprieta esa pelota y defendiendo la línea de 4 bastante descoordinada. Y el segundo nos coge muy fácil la espalda en una contra que si te juntas dentro siempre te pueden ganar por fuera, pero nunca perfilaria, ¿no? Bueno, esos matices que creo que tenemos que mejorar. El equipo tuvo sus momentos, es verdad que sin ser muy lúcidos, pero bueno, nos adelantamos, tuvimos el segundo, alguna opción más, alguna contra mal decidida. No fue el mejor partido individualmente de casi nadie, Chucky, pero sobre todo a balón parado, Ponzo no tuvo esa pausa de otros días. Bueno, es verdad que el equipo no estuvo al nivel de los últimos partidos, pero también es cierto o yo por lo menos saco cosas positivas, otra manera de jugar, aunque la lesión de Marcos Andrés nos vino muy mal, con los 2 puntas, tenemos portero, también además de la baja de Guillermo, creo que Aceves estuvo a un muy buen nivel. Bueno, saco alguna lectura positiva de una derrota que en otro caso, porque tuvimos la suerte de que perdieron los perseguidores, si fuera por el objetivo que todos pretendíamos al inicio, pues era una buena jornada porque era misma distancia, un partido menos. Obviamente por este objetivo y estando tan abajo es una es una derrota complicada, ¿no? Complicada porque vuelves a una senda donde no querías estar, pero claro, tenemos ahora estos 2 partidos en casa que para mí sí van a ser claves para el devenir de lo que nos va a pasar. Sí, pero es verdad que el equipo necesita adquirir cierta regularidad. Todos sabemos, luego lo vamos a escuchar en el tiempo de la tertulia, hablar a Fran Escribá, reconociendo que efectivamente el equipo tiene que corregir esa sangría de goles en contra. No puede ser que encaje 2 goles por partido, juegue donde juegue y contra quien sea, que ha mejorado en ataque pero que no acaba de mejorar en defensa. Y claro, al final no puedes estar pendiente de marcar 3 goles o 4 en cada partido para tener que ganar, porque no siempre va a poder ser así. De hecho, en Miranda hubo pocas ocasiones y solo se metió una y a balón parado. Es decir, tampoco es que podamos presumir de que en este partido el equipo estuvo bien en ataque, o al menos en la finalización. No, ha sido un mal partido, pero es verdad, o por lo menos yo tengo claro que en el devenir de este año no es una derrota de las que te olvidas que es el colista, y no es una derrota, digamos, más asumible que otras que hemos tenido que veíamos que era imposible. Es que no dábamos esa sensación. Está
pierdes, pero hay momentos que ves que puedes empatar o momentos que incluso puedes ganar el partido. Es verdad que no mereciéndolo, pero el fútbol se gana sin merecerlo. Ellos creo que fueron mejor en el global y nosotros tenemos que mejorar mucho, estoy contigo, el concepto defensivo. Pero lo llevamos diciendo durante todo el año. Ahora atacamos mejor, necesitamos a los de fuera, que en esta otra manera de jugar fue Chucky, y es verdad que, por ejemplo, Alejo no tuvo su mejor partido. Yo con Chucky en banda, que se mete dentro, en ataque hablo, las llegadas de Alejo creo que nos iban a dar y no siguió el caso, quizá porque no manejamos el partido. También es verdad que tuvimos notas negativas, pues en los dos primeros cambios son por lesión, y en esa banda izquierda que también tenemos muchos problemas, y a ver lo de Marcos André que no tiene buena pinta, ojalá sea poco, pero también nos perjudica. El partido no es para sacar obviamente conclusiones positivas, pero yo tampoco creo que nos tengamos que, no es de las derrotas más dolorosas en el sentido de impotencia, ¿no? El equipo, sin estar bien, tuvo sus momentos, y los momentos puntuales esta vez cayeron del otro lado. Claro. Ahora vienen 2 partidos en casa consecutivos. El sábado, derbi contra Burgos, 4:15 de la tarde. Acto seguido el martes por la noche, a las 9:30, contra el Cádiz. Hay que sumar sí o sí. El Cádiz, que viene esta semana, se la pegó. Primera derrota con Sergio. Ganó la semana anterior 0-2 en Miranda de Ebro, pero esta jornada se la pegó en su casa. Y el Burgos, que está claramente al alza, mejorando en este tramo de competición. Casi vamos a recurrir al tópico, que da igual contra quién, pero el equipo en casa tiene que cerrar los encuentros y ganar sí o sí los 3 puntos. La inercia de Zorrilla, ¿no? Lo hemos pasado muy mal en estos 2 últimos años en casa, sufriendo mucho, y los 2 últimos partidos el equipo ha ganado, y creo que esa comunión con la gente nos tiene que dar muchas cosas. La sensación es otra, en Zorrilla atacamos mejor, el equipo en los 2 últimos partidos ha dado muestras de esa mejoría en ataque. Seguimos con los balances defensivos, que creo que vamos a tener que mejorar. Los 2 equipos rivales siempre hay que respetar mucho al rival, obviamente. Los 2 vienen en dinámicas diferentes, el Burgos muy arriba, es un equipo que ya el viernes analizaremos, pero que nos va a obligar en el aspecto defensivo a estar mucho más atentos de lo que estamos, pero creo que ahora, o me da esa sensación, que Zorrilla va a ser nuestra liberación. Creo que estos 2 últimos partidos, el último lo pude vivir en directo, esa sensación de que ha cambiado algo, del run aquel muy peligroso para el equipo, se ha pasado a ver una inercia positiva, y creo que la tenemos que aprovechar, porque si somos capaces de sacar 4 o los 6 puntos, creo que vamos a vivir un final tranquilo, que de la otra manera nos va a complicar, y no somos un equipo, por eso, porque no somos muy fiables en defensa, que podamos llegar a estas últimas jornadas con demasiadas apreturas. Está claro. Muy bien, Onésimo. Pues nada, pendiente de conocer el resultado de las lesiones, tanto de Marcos André como también de Iván Garriel, que se tuvo que retirar con una dolencia en el gemelo, esperemos que no sea mucho. Pues veremos. El próximo viernes, en la previa con Marina, hablamos del partido del sábado frente al Burgos, que ya es otra historia. En fin, que vaya bien. Muy bien, que vaya muy bien. Vamos a dejar aquí la parcela deportiva momentáneamente y vamos a hablar de lo que ha tenido lugar esta mañana en el estadio, la presentación del protocolo entre el Ayuntamiento y el club. Un protocolo que vincula actuaciones, reformas para ambas instituciones. Lo más inmediato lo va a acometer el club, va a hacer obras en el interior del anillo interior
en la zona oeste y fondo norte, va a despejar esa zona para que sea mucho más cómoda, accesiblemente hablando, para que se puedan instalar hospitalities y se puedan realizar diferentes actos, encuentros, etcétera, etcétera, y para que también el flujo de tráfico de personas sea mucho más seguro y más cómodo. Además, en los anexos se va a hacer de forma inmediata, ya se está haciendo, ya se ha movido la tierra, se ha despejado una zona en la que había unas casetas de obra que ejercían de vestuarios para hacer un nuevo edificio de 2 plantas que va a ser todo para el primer equipo. Y el ayuntamiento se compromete el próximo año a cerrar el estadio, a cerrar el fondo sur. Yo lo que puedo decirles aquí y ahora es que nuestra intención de ambas partes, una vez que se redacte el correspondiente proyecto, es que las actuaciones en el Fondo Sur comiencen en el año 27. No me atrevo a darle datos de cuánto tiempo va a llevar a cabo, el menos posible. Lo que yo les significo, año 2027, una vez que tengamos redactado el proyecto, se acometerá el inicio de la actuación en el tiempo que el propio proyecto defina y con los importes que se señalen. Nada nos separa de la pretensión y el objetivo, el target final que tenemos, que es hacer de esta infraestructura municipal deportiva la mejor infraestructura deportiva municipal de la ciudad de Valladolid, con el objeto de que podamos atraer los mejores eventos, tanto propios del Real Valladolid, del fútbol, de otros deportes y de otros ámbitos como puedan ser los ámbitos culturales. La intención, ¿cuál es? Que en el año 27 se inicie el cerramiento de la actuación precisamente a la cual nos hemos comprometido en primer lugar, del cerramiento del Fondo Sur. Y la idea y la pretensión tanto del club es iniciar las actuaciones ya de inmediato aquí en el otro ámbito, y del ayuntamiento la pretensión de que en el año 27 comencemos las actuaciones en el Fondo Sur. La estimación, una vez que tengamos determinado el proyecto, diremos cuánto es esa estimación o ese importe ya concreto de la actuación que se va a llevar a cabo, lógicamente. Fondos privados. Nosotros hemos firmado en el propio protocolo el seguir buscando, indagando, profundizando, a ver si encontramos fondos privados, que ojalá les encontremos. Lo que sí le digo es que quien le habla con la anterior propiedad, en determinados momentos hicimos esas búsquedas y esos intentos que no hemos conseguido hasta ahora materializar en nada. Si hubiéramos materializado algo, ustedes lo hubieran sabido de primera mano. Bueno, varias cosas. Lo primero, claro, ha salido el Grupo Municipal Socialista con su portavoz Pedro Herrero a indicar que esta es la primera acción electoral de cara a las elecciones municipales del próximo año 2027. Que en la anterior campaña el entonces candidato Jesús Julio Carnero se comprometió a hacer una obra integral en el estadio, lo que se denominó un mini Bernabéu, a dotarle de una nueva piel, a cerrar el estadio por supuesto, a cubrir las gradas con una nueva cubierta para que en caso de lluvia los aficionados no se mojen. Bueno, todo eso ha quedado al margen, todo eso parece haberse abandonado, y ahora de lo que hablamos es de otra cosa completamente distinta. Es cerrar el Fondo Sur. Pero digo yo que, teniendo en cuenta que si esto se va a acometer en 2027, podemos empezar a redactar ya el proyecto para que en enero de 2027 se puedan empezar a hacer las obras. Porque si esperamos a enero del 27 a redactar el proyecto, a que luego haya alegaciones, a que haya que reformar no sé qué, nos presentamos en diciembre del 27 y estamos en las mismas. No hemos hecho nada. Entonces, si ya la voluntad es clara, si por escrito ambas instituciones se comprometen, se vinculan, aunque no tiene validez jurídica, es un protocolo de voluntades, si ya se han comprometido por escrito a que esto sea así, pónganse a trabajar mañana mismo en la redacción de ese proyecto, con tiempo suficiente para que, si alguien quiere alegar, si hay algún problema técnico, si hay cualquier cosa en contra, se pueda hacer o se pueda solucionar con tiempo, con margen, para que en enero del próximo año comiencen las obras de cerrarse ese Fondo Sur. No esperemos hasta enero para empezar a redactar el proyecto.
por favor, no convirtamos esto en otra ciudad deportiva, en otro Valladolid Arena, en otro proyecto que se va a ir a ninguna parte. La gente, lógicamente, está mosca. Nadie se cree que esto vaya a ser así y nadie cree que esto vaya a ser así hasta que vean mover las piedras, el terreno y las máquinas trabajando. Y no me extraña, porque desde que se prometió el Valladolid Arena ha pasado más de una década y por el medio hemos tenido un montón de proyectos más, una nueva ciudad deportiva en Pinar de Jalón que luego no, que al final iba a ser en el estadio José Zorrilla, en los anexos, utilizando el parking, se iba a desplazar la feria para otro lugar, los fuegos artificiales también se iban a mover, en fin, todo eso se ha quedado en nada. Bien porque no hubo voluntad nunca, bien porque por parte del club tampoco se decidió apostar económicamente hablando en la etapa de Ronaldo. En fin, esto ya es historia. Ahora lo que nos interesa es que esto se haga, se cumpla. Esa es la parte del ayuntamiento, cerrar el fondo sur. A contraprestación, el inquilino, el Real Valladolid, se compromete a mejorar el interior del estadio. La zona exterior de juego, la grada, se eliminó el foso, todo eso está bien, pero hay una serie de cuestiones que hay que acometer. Hay que hacer sitio en lugares que ahora se están utilizando para ampliar zonas de paso, para hacer salas de reuniones, salas de eventos, hospitalities en definitiva, que se puedan utilizar, porque la idea es que el estadio no solamente se tenga que abrir una vez cada 15 días, sino que allí haya mucha actividad cultural, de todo tipo. ¿Qué se pretende hacer? Bueno, lo explica Gabriel Solares, copresidente del Real Valladolid, y ahora les vamos a dar algún detalle más. Haremos una actuación en toda la parte de la planta baja para mejorar la circulación. También mejoraremos o crearemos distintas zonas de hospitalidad, tanto en la tribuna oeste, que es la que ustedes tienen a sus espaldas, como en el fondo norte. Y lo más visible en este momento es de lo que el alcalde habla, el cerramiento del fondo sur. Y con esto lograremos alcanzar una capacidad entre lo que acometerá el ayuntamiento y lo que acometeremos nosotros de alrededor de 31.500, 32.000 asistentes o butacas disponibles dentro del estadio. En simultáneo con este proyecto hemos iniciado ya desde hace algunas semanas con el proyecto que habrá en los anexos. Recibirán una inversión para mejorar la infraestructura deportiva, sobre todo del primer equipo. En una tercera etapa haremos una inversión en la tierra de Pinar de Jalón, en los terrenos de Pinar de Jalón, en los cuales estarán específicamente dedicados únicamente a las categorías inferiores, al fútbol formativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el estadio y los anexos se van a quedar única y exclusivamente para el primer equipo y para el Promesas. Estamos en duda con el juvenil si se va a quedar ahí también o se va a ir con toda la cantera para el otro lado. Primer paso, hay que hacer espacio para sacar el nivel -1 y el nivel 1 del estadio. Para que ustedes se hagan una idea, en el nivel -1 está el gimnasio del primer equipo y está la cocina, todo el tema de fisioterapia, médico, etcétera. Todo eso se va a trasladar a los anexos. En esa zona que veían, en la que antes había casetas de obra, ahora eso se ha limpiado, se ha movido el terreno, eso ya se ha preparado y ahí se va a construir un edificio de 2 plantas en el que se va a instalar todo dedicado exclusivamente al primer equipo. Esto lo va a asumir el club y, según han dicho hoy, el inicio de estas obras son inmediatas porque la idea es que en agosto, cuando vuelva a la competición, cuando vuelva a la liga, toda la obra interior del estadio esté realizada. Por tanto, de forma casi inmediata se va a construir ese edificio de 2 plantas al fondo de los anexos para que el primer equipo tenga allí su zona de entrenamiento, de medicina, con su gimnasio, con su fisioterapia. Todo lo que ahora está en la planta -1 se va a llevar allí y se va a instalar ese nuevo edificio. Al quedar libre el -1, el gimnasio de la cantera que está en el nivel 1 se va a bajar al -1 y ahí va a estar el Promesas. Y a partir de ahí, en nivel 1, se va a hacer una nueva reforma, como digo, para que el tránsito de las personas sea más adecuado, cumpla la normativa de seguridad de la UEFA, para que las entradas, las salidas, las bocanas sean más amplias también y para que, en definitiva, pues allí también se puedan hacer salas multiusos en las que se puedan utilizar alquilando para eventos, para empresas, para muchas actividades. Esa es la idea.
y eso parece que es lo más inmediato que se va a hacer. Y una tercera fase, para cuando sea, llevarse toda la cantera a Pinar de Jalón, donde antiguamente se iba a hacer la primera ciudad deportiva del Real Valladolid de Ronaldo, que se desechó porque los terrenos no permitían hacer construcciones. Bueno, pues como ahora no se necesita construir ni cimentar nada, se van a hacer simplemente campos de fútbol de entrenamiento para la cantera y se va a ir allí toda la cantera. La cantera va a desaparecer de los anexos y del estadio José Zorrilla. En fin, eso es lo que hoy nos han explicado y eso es lo que en definitiva les estamos contando. ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Se van a cumplir los plazos? Pues miren ustedes, son libres de pensar lo que quieran y de creer lo que crean. Veremos si esto se hace, si se lleva a cabo o no, o una vez más se queda en una simple operación de escaparatismo. Vamos a hacer la primera pausa y volvemos enseguida con la tertulia. Vamos a hablar de esto y de fútbol también. Hasta ahora. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Oye, ¿invierno es con H o sin H? Invierno es sin H. ¿Seguro? Bueno, a no ser que estés buscando un SUV, porque entonces viene con H de Hyundai, y H de híbrido, y H de hacerlo fácil. Ahora, llevarte un Tucson o un Kona con el diseño y tecnología que buscas nunca ha sido tan fácil. Consulta condiciones en Hyundai.es. Pues aquí estamos con Manu Belver, con Miguel Ruiz y con Pablo Marcos para charlar del partido de Andúba, pero también les voy a preguntar por la presentación de esta mañana. Al final yo he estado creo que Manu también, por edad, no por otra cosa, quiero decir. Me ha llamado viejo. En aquella que nos presentó Carlos Suárez del Valladolid Arena, con Javier de la Riva, que parecía que cuando saltaba un obstáculo le salían 3 después, que si la ley de desarrollo comercial de la Junta de Castilla y León no permitía montar aquí un centro comercial porque ya alrededor había unos cuantos. Equinoccio ya no existe, por cierto, fíjate de cuándo estamos hablando. En fin, después antes de ayer. Aquello ya se quedó atrás, luego vino otra posible remodelación del estadio que no se hizo de ninguna manera, porque recuerdo que se habló de cambiarle el nombre al estadio, que iba a venir una empresa multinacional y el José Zorrilla iba a tener otro apellido. También se quedó en nada. Luego la etapa de Ronaldo con la ciudad deportiva, primero en Pinar de Jalón, que luego no. Luego la de aquí, que sí, que se quedó firmada por el PSOE, pero que luego hubo cambio y es que no. Y que, a mí esto ya me resulta agotador. Yo no digo ni que sí ni que no, ni todo lo contrario, ya veremos. Pero al menos esta vez el plazo es más cercano, es 2027. Fíjate que estamos en marzo del 26. Quiero decir que hay tiempo de sobra para redactar el proyecto, para solventar todas las pesquisas legales que puedan surgir y en enero del 2027, una vez que te han hecho la digestión las uvas, llegar y decir, empezamos las obras. No lo verás. No. No. Vaya. Hay 24 meses, ¿no? Ese proyecto se ha presentado y son 24 meses. Yo creo que se apurará en los 24 meses, habrá algún problemilla por el medio, alguna denuncia, como hubo en su momento. No es por de aguarte la fiesta, ¿eh? Ni al copresidente ni al actual alcalde. Yo, lo que tú dices, hemos visto tantas que hasta que no vea la pala metida en el fondo, como lo hagan, no sé cómo lo quieren hacer. Es verdad que, y yo fui uno de los que dije que no vería el fondo cerrado, tapado, y está tapado y se hizo. Y entonces hay que callarse. Entonces, bueno, pues dentro de un año veremos. Da la sensación que los tiempos electorales también marcan mucho esta presentación. Claro, hay elecciones en mayo, si no me equivoco, ¿no? Del año que viene, sí. Entonces da esa sensación. Si llega a mayo y no se ha movido una piedra... Entonces yo creo que... Hoy el PSOE ya ha salido a decir que esto es una especie de reforma de hacendado. Que en la anterior campaña electoral, Jesús Julio Carnero, entonces candidato y no alcalde todavía, prometió un mini Bernabéu, prometió otra cosa. Bueno, es verdad que en el protocolo viene especificado uno de los puntos que se va a hacer una visera para un futuro cubrimiento. No lo deja, no sé si dice la palabra exactamente futuro cubrimiento, o sea, como que deja ahí en el futuro la posibilidad de que se cierre. A ver,
Está claro que, y vamos a hablar ya en serio, el Fondo Sur tiene que cerrarse ya, es una cosa que creo que no es una necesidad, o sea, el estadio no porque necesitemos 30.000 asientos, porque no se llenan ahora mismo, porque es verdad, no se llenan, porque por la categoría en la que está el equipo no se llenan, pero bueno, posiblemente en un futuro no muy lejano estaremos en primera división y se vayan a necesitar esos 30.000 y posiblemente se necesiten y sea obligatorio para acoger partidos internacionales, ¿no? Eso que dicen de hacer uno, ¿cómo era un estadio 4 estrellas? ¿No? Sí. Creo que he leído. Pues bueno, perfecto, vamos a ello. Pero vamos a ello de verdad, o sea, es decir, a mí me parece bien, las presentaciones me parecen estupendas, la puesta en escena hoy ha sido espectacular en el estadio, aunque hiciera un poco de viento, daba el sol, dando vueltas. Pero que se haga, de verdad, cuesta creerlo, y no porque hayamos visto muchas de estas, pero a mí me cuesta, y confío más, hablábamos antes de una mini tertulia que hemos tenido los 3 compañeros fuera antes de entrar, confío más porque lo va a hacer el club en todas las reformas que se van a hacer este agosto, es decir, un poquito a decentar un poco el interior, la circulación por dentro, a poner un poquito más de palcos VIP, eso que llaman hospitality, un poquito pues lo mismo que se ha hecho por fuera, que sinceramente pensábamos que no iba a quedar bonito y yo creo que ha quedado muy bonito por fuera, pues lo mismo que se va a hacer por dentro, hay una necesidad, creo. Luego también hay muchos puntos que hay que detallar. Por ejemplo, hay 24 meses como comentábamos, pero ¿cómo se va a hacer? Porque todavía no está el cómo se van a subir ese número de butacas, sobre todo tener en cuenta qué se va a hacer con el videomarcador, que es nuevo, cómo se va a efectuar realmente la obra, eso todavía no está detallado dentro de este protocolo y es donde a lo mejor te encuentras pues, los impedimentos que retrasan la obra, etcétera. Ojalá no, ojalá salga todo bien y esta vez sí sea, pero hoy ha sido una presentación un poco light en ese sentido, de vamos a presentar que vamos a hacer esto, pero hay algunos detalles que todavía están por determinar como para poner o asegurar más bien esos plazos. Claro, es que ahora hay que hacer un estudio, redactar el proyecto y a partir de ahí conoceremos cuánto va a costar, porque ni siquiera se sabe. Yo le he preguntado directamente al alcalde hoy cuánto va a costar esto. No se sabe hasta que no esté el proyecto redactado, entonces claro, estamos comprometiendo una cosa que a lo mejor luego no podemos pagar. Sí, no, bueno, es que da la sensación un poco de que esto es el contrato de los hermanos Marx, ¿no? La parte contratante de la tercera parte, o sea, como que es la presentación de la posible obra del estadio y de los anexos. Yo creo que hay muchas cosas todavía sin hilar y está bien que haya movimiento, pero el movimiento luego se tiene que traducir en hechos, ¿no? y en una realidad que, como tú bien detallabas, ¿no? Ya hemos vivido muchas etapas con respecto al Estadio José Zorrilla, con respecto a los anexos, con respecto a la teórica ciudad deportiva que vamos a tener ya en desarrollo, y hay muchas cosas sin detallar, ¿no? De cómo van a ser y algunas que me preocupan personalmente, como el tema de la cantera y de cómo van a entrenar, de cómo se va a aprovechar algunos campos de entrenamiento que están muy recientes, unos gastos que se han hecho y que parece que ahora están en el aire por esa propuesta de Pinar de Jalón. Claro, bueno, lo que pasa es que eso es un tercer paso que no va a ser inmediato. Eso sí que ha dicho Solares hoy, que lo más inmediato que necesitan es construir ese edificio de 2 plantas en los anexos para el primer equipo, donde van a montar absolutamente todo. Todo lo que está en el nivel -1 del estadio, que está destinado al primer equipo, gimnasio, tratamiento médico, tratamiento de fisioterapia, cocina, todo eso se va a hacer, se va a llevar a los anexos a un edificio nuevo de 2 plantas. Y eso va a estar destinado al primer equipo en exclusiva. Lo que hay en el nivel 1, que hasta ahora se está utilizando la cantera, se va a bajar a ese -1 para que en el nivel 1 y en el 2 se puedan hacer esos hospitality, se pueda hacer esa reforma. Y al menos Solares en este sentido sí que se ha comprometido a que esto quiere que sea más o menos inmediato y ha hablado de agosto. Quiero decir que incluso ha dicho que quiere que antes, si es posible, haya cosas hechas para que en el regreso de la Liga la reforma del estadio al menos ya esté. La idea es esa, pero a mí me ha sorprendido, bueno, primero lo que ha dicho Miguel, es que no ha habido, o Pablo, no sé, no ha habido ningún dato hoy, no sabemos, lo has preguntado tú también, pero no sabemos ni cuánto cuesta la reforma, el cerrar, el cubrimiento, ni por supuesto cuánto está dispuesto a gastarse el Real Valladolid, ni un plazo estimado de obra, ni un plazo estimado de inicio de obra, solamente 2027 es muy largo, de enero a diciembre.
Y después la otra parte, que efectivamente el club quiere hacer, acometer, que es una bonita palabra que se repite mucho hoy, se ha repetido mucho la palabra acometer, que yo me cuesta mucho decirla, pero la voy a decir hoy, acometer las obras dentro del estadio. Es verdad que ya se está haciendo, o por lo menos poniendo los primeros pasos para ese edificio. Sí, ya el terreno se ha movido, eso está... Bueno, pues eso es lo que veremos. Lo que veremos es eso. Claro, y esperemos que en agosto dé tiempo a llevar, que dice que ya se está empezando a preparar todo para llevarlo, pero me sigue sorprendiendo que el primer equipo se vaya del estadio y se quede en esas instalaciones, se queden para las categorías inferiores que en futuro se van a ir a Pinar de Jalón. Es un poco raro, ¿eh? Un poco raro incluso de explicar, ¿eh? Creo que igual, no sé si el aficionado que haya visto un poquito... Lo que pasa es que la rueda de prensa ha sido 1 hora y pico larga, claro, no, pero la cantera, digamos, lo que quieren llevar a Pinar de Jalón, que solamente va a ser campos y, digamos, 4 casetas tipo sí, vestuario... pero se van a llevar todas las categorías inferiores para allá, salvo el primer equipo y el Promesas. Sí, pero son niños y esos niños no entran al estadio, no hacen nada. No. Juvenil sí que... Juvenil sí. Y cadete también... Claro, no, pero por lo que yo les he creído entender es que el primer equipo va a los anexos y la parte baja, que queda reducido a menos, lógicamente, va a ser para Promesas y, como mucho, estaban dudados y Juvenil. A partir de ahí, el resto se va para Pinar. Lo veremos. Es que cambia mucho la película, ¿eh? Cambia mucho la película. Y es verdad que es algo que, por mucho que se quiera banalizar un poco en que, bueno, esto es a largo plazo, etcétera, a mí es que me parece que es un impacto muy grande para lo que han sido hasta ahora la cantera y cómo se ha vivido, ¿no?, en anexos. Perdón, como apunte, mira, es que me acabo de acordar, no lo había comentado, pero Solares ha comentado al final, hemos estado charlando con él, un poco preguntándole alguna duda, alguna curiosidad, y él nos ha venido a decir que también querían con esto transmitir un poco a la cantera el hecho de la meritocracia. Que no por estar entrenando en el estadio o junto al estadio te creas ya que eres un jugador del Real Valladolid, sino que te lo vas a tener que ganar. Y entonces, que alejándote físicamente del estadio, psicológicamente, ellos consideran que van a potenciar un poco más la ambición y la meritocracia en la cantera. Yo es que no sé si en Lezama tienen esta visión, ¿eh? En Lezama, para llegar a San Mamés, en Lezama, en la ciudad no sé cuánto tardan, del Real Madrid, o sea, es decir, al final... Hay muchos que están separados del estadio, pero es verdad que es algo completamente distinto. Ha hecho mención en su discurso, Gabriel Solares ha hecho mención a que hay modelos como el Real Madrid, que está todo junto, pero ellos consideran que... Bueno, pero está por plantas, ¿no? De base es bien grande, no se cruza el del infantil con Mbappé. Que les gusta más este otro modelo. Yo ahí creo que pierde un poquito de identidad, lo hablaba antes con Miguel. Creo que al futbolista de la cantera le inspira más ver el estadio, le inspira más al chico del juvenil que va a entrenar por las mañanas cruzarse con los del primer equipo ahí entrenando, le inspira más al jugador del infantil ver Zorrilla de fondo mientras está jugando. Esto también son formas de verlo, también creo que aquí teníamos un tipo de filosofía que ahora también nos parece raro ver otra. Igual luego se hace ahí una estructura de tiempo, sí. Enorme que a la larga puede ser mucho más beneficioso, pero así a priori pues te deja esas dudas y yo creo que a nivel emocional pierde mucho. Sobre todo si la mirada, perdón, Manu, sobre todo si la mirada es a largo plazo, pues esto puede resultar incluso ilusionante, ¿no? Y ya podemos coger con fuerza esa idea, ¿no?, de el proyecto del salto hacia la zona de anexos o de Zorrilla, pero claro, ya se tiene que mirar esa zona de Pinar de Jalón como un proyecto de verdad estructurado de ciudad deportiva prácticamente, donde el Real Valladolid tenga todo lo necesario para que sus categorías puedan seguir produciendo como lo han hecho hasta ahora, y eso a mí me parece indispensable, no solo hacerlo, sino ser claro, ¿no?, en la explicación y en que todo el mundo, no solo los que están ya involucrados dentro de cantera, pues tenga la información. No, yo quería un apunte de estos, como digo yo, un dato un poco, un cadete del Arces y del Parque Sol, cuando le digan que iba a ir al Real Valladolid y se tiene que ir a entrenar a Pinar de Jalón, le va a llamar la atención. Creo. Está más cerca del estadio, en el Palero, o aquí arriba en Parque Sol, que yéndose a Pinar de Jalón. Pero bueno, que es formas de ver y efectivamente, eso es un futuro. Ahora mismo lo más cercano es... Sí, en eso lo han marcado como un tercer paso y ahí es verdad que no han dado fecha para lo de Pinar de Jalón. No, ni más detalles de cómo lo van a hacer. Una temporada o pueden ser 7. O sea, no, es que no sabemos ni campos, porque al final hablábamos fuera también que qué va a pasar con los 4 campos que tienen ahora mismo los anexos. Tiene 4 campos. Claro. Y para el primer equipo... Y quizá el Promesa, que es lo que el Promesa es lo que ha dicho Gabriel Solares, el copresidente,
Y además de hierba artificial, Y que, el de hierba artificial que se tiene queda un para uso nada. limitado. El de caucho nuevo que hemos hablado Sobre todo antes. el campo 4, que lo has hecho nuevo con toda la legislación de la Unión Europea de cara al futuro, o sea, lo has hecho con vistas al futuro, sin caucho, para que a lo mejor entrene dos veces el promesas cuando le toca levantar eso jugar y llevárselo a Pinar de Jalón no cuesta nada. Cuesta menos que poner uno nuevo. No, eso, bueno, pues sí que ha dicho que es una cosa que me llama la atención, que cuesta la mitad, o sea, 2-1 ha dicho, hacerle a la ciudad deportiva en Pinar de Jalón que ampliar la actual ciudad deportiva en los anexos. Sí. Muy curioso, ¿eh? Es llamativo. Es llamativo y por otra parte entiendo también entonces que se vaya a Pinar de Jalón, porque es mucho dinero. También mucho. ha explicado Gabriel Solares, lo digo porque igual que le hemos preguntado por el dinero al alcalde, le hemos preguntado al club y ha dejado claro que ese dinero se va a hacer con los fondos CVC, que eso se iba a invertir inicialmente en aquella ciudad deportiva que no se hizo y que ese dinero está ahí para eso. Por tanto, no le va a suponer al Real Valladolid un presupuesto a mayores de lo que ya tenía presupuestado para esta partida. Bueno, vamos a dejarlo aquí, nos vamos a lo deportivo, porque vamos a hablar del pinchazo en Andúba. ¿Os temíais lo peor? Porque se nos da muy bien resucitar enfermos o animar a los más afligidos. Somos el eterno equipo aspirina y además si son de nuestra comunidad, mejor todavía. Yo voy a ser muy claro, a mí me ha pasado lo mismo que le pasó ayer al Real Valladolid. Exceso de confianza. ¿Tú pensabas que iba a ganar fácil? Sí, y lo digo sinceramente. Y como lo digo, o sea, yo empecé a ver el partido y dije, bueno, encima después de la primera de la tasa dije, no hay ninguna duda, hoy se gana, fácil. 0-2, 0-3, metes el gol, dices, ya está, hecho. Y yo creo que dentro del equipo, creo que pasó lo mismo. Hubo un pelín de exceso de confianza. Porque deportivamente hablando, si quizás ahí Miguel y Pablo tienen más argumentos para hablar, porque creo que sabéis un poco más que yo de fútbol, yo veo fútbol, no sé más, pero yo creo que hubo un exceso de confianza, sinceramente, y se perdió el partido por eso. Aparte de los detalles de que Marcos Andrés te falla una oportunidad clarísima de delantero centro, que para mí eso no se puede fallar. Pero bueno, pues esto es segunda división, esto es lo que nos ocurre, y en la siguiente una acción muy mal defendida, horrorosamente mal defendida, que por cierto ayer muy mala defensa en general, pues te hizo perder el partido. Pero para mí exceso de confianza, sinceramente, ¿eh? Y no veo más allá que evidentemente en la segunda parte, los últimos 25 minutos el equipo se cayó físicamente, no llegó a atacar en ningún momento, un par de balones colgados para la tasa, que por fin vemos a la tasa que estábamos esperando, pero poco más, poco más. Aceves bien, correcto, es parando lo que tiene que parar. Es verdad que la que sale en el segundo, pues bueno, se vence muy rápido, pero es que tiene que salir a achicar y es normal que se venza, o sea, bien. Yo era un resultado que, bueno, podías prever por el hecho de que vienes de una buena racha, justo vas a la cancha del colista y es la típica que nos hemos visto tantas veces de decir, este partido que parece el más fácil es el que se acaba complicando, pero más allá de eso, era un partido que el Real Valladolid tenía que haber ganado y que yo pensaba que iba a ganar igual. Al ver las primeras acciones, vi cómo entró el equipo, porque creo que era también algo muy importante, entrar con esa ambición, con la que sí que creo que entró, con varias ocasiones seguidas, pero es verdad que luego, cerca del minuto 10 o así, yo desde allí en Andúba me dio la sensación de que estaba empezando ya a fallar la presión que quiso ser alta y con ciertos desajustes el Mirandés fue poco a poco ganando terreno, el Real Valladolid fue retrasando esa línea defensiva y con la actuación de la defensa, que me pareció que fue muy mejorable de todos, quizás Garri puede ser el que más se salvó hasta la lesión, esperemos que no sea nada. Pues eran un poco sensaciones encontradas en la primera parte, porque es verdad que a pesar de haber retrasado la presión, el Real Valladolid sí que estaba haciendo daño a la contra, estaba llegando, pero tenías la sensación de que en cualquier llegada podía marcar gol el Mirandés, el del empate, y así pasó. O sea, tenía esa ocasión Marcos Andrés, el pase de Ponso es muy bueno, y en la jugada siguiente te meten gol. La segunda sí que es donde creo que ya se cae todo, porque pierdes ese componente de estar atacando. Creo que poco a poco y de manera silenciosa se fue haciendo con el control del balón también el Mirandés y ya venía avisando pues, en ese penalti, que luego no fue penalti de Ramón, ya venía avisando con ocasiones el Mirandés, una buena mano también que mete Aceves, y creo que en la segunda parte es donde el equipo tiene todo por mejorar.
Yo poco que añadir, ¿no? Yo creo que la realidad del Real Valladolid, bueno, para empezar creo que somos un poco víctimas de un conformismo muy peligroso en algunos momentos, ¿no? De saber que estamos todavía en una pelea en la que se necesitan todavía ciertos puntos y enseguida nos queremos subir ya como al carro de ya está hecho, ¿no? Y es normal, ¿no? Porque has sufrido tanto durante no solo este año, sino también el anterior, que como que tienes ganas ya de despedazarte de esa sensación y sentir que ya está el trabajo hecho, pero creo que el recorrido va a ser muy largo. Hay ciertas cuestiones que me gustaron, sobre todo del discurso de Fran Escribá después, en el que hablaba mucho de la presión excesiva. Y eso es un término que hemos utilizado los que hemos analizado el Real Valladolid en varias ocasiones, sobre todo en el recorrido de Almada. El Real Valladolid muchas veces se obceca con querer meter el tercer gol antes que el segundo. Y eso yo creo que fue algo que le pasó al Real Valladolid en la primera parte y que en la segunda parte no supieron gestionar en ningún momento. Yo creo que fue un Real Valladolid mucho más endeble en la presión, mucho más equivocado sobre todo en la reacción defensiva y luego además esas descompensaciones que vimos durante todo el partido. Yo creo que la línea se rompió claramente por sector derecho, con Iván Alejo huyendo casi de la posición defensiva, con un Tomeo que estaba muchas veces fuera de lugar, un Ramón que no es un central específicamente corrector y que sufre mucho en esas cuestiones. Bueno, vimos un Real Valladolid herido de nuevo, que nos mostró mucho más de lo que había sido las semanas anteriores en apenas 15 minutos de la primera parte que en el resto del partido. Además, a mí lo que más me llamó la atención, más allá de la presión arriba, más alta, más baja, en el medio, tal, a mí lo que me llamó la atención es en fase defensiva, de nuevo las distancias que había entre líneas, la falta de ayudas, que habíamos venido, que eso es una cosa que había corregido Escribá, y cada vez que un jugador iba a encarar a un futbolista de los nuestros, había otro cerca o al lado ayudándole. Y en esta ocasión, de repente, eso desapareció. Es como que eso, que el equipo que se relajó o dimitió un poco del trabajo defensivo. Y es que en construcción hubo un problema grande, ¿no? En la segunda parte, si os dais cuenta, se vuelve precisamente con la entrada de Peter Federico, se vuelve al sistema más o menos que ya conocíamos, que es con Chucky metido detrás del delantero, pero desapareció Chucky del sistema. O sea, no volvimos a oír hablar de Chucky, desapareció de la circulación. Eso yo creo que hizo que Ponsó también saliera un poquito más de base, que Juric estuviera más solo, intentaba cubrir una zona que era imposible cubrir por sí solo, y eso provocaba precisamente la separación de líneas que vimos durante la segunda parte, que ya habíamos visto en algunos tramos de la primera. Entonces, yo creo que el sistema no es equivocado, pero sí que es muy equivocada la ejecución, y yo creo que ahí fallaron bastantes cosas. Yo creo que es labor obviamente de Fran Escribá detectar dónde se fue perdiendo esa estructura que ya habíamos visto semanas anteriores e intentar remediarlo individualmente y colectivamente, porque yo creo que esto, no digo que tenga que tener unas consecuencias súper graves, pero sí que tiene que tener consecuencias, porque si no es fácil caer en la sensación de que da igual que te comportes mal sobre el campo, que no cumplas con lo que necesita el equipo, si luego pues el partido siguiente no hay movimientos. No, está claro que tiene que haber reacción, es evidente. Vamos a escuchar al técnico hablando precisamente de ese problema de endeblez defensiva, del mal papel de su defensa y de los goles que encaja, porque está encajando al menos 2 goles por partido, lo cual bueno, es imposible mantener ese guarismo en contra con la posibilidad de ganar muchos partidos. Sí, eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. También es cómo se hace, me refiero, que lo sé. Creo que vamos ahora 10 a favor y 9 en contra desde que yo estoy. Ya lo dije, una barbaridad. Pues bueno, es una cosa que entre todos, porque es entre todos. Pueden ser acciones aisladas, puede ser de 1000 formas, encajas goles y a veces no sabes exactamente qué hacer, incluso a nivel de elección de jugadores, a nivel de todo. Hemos cambiado muchas cosas y es verdad que el equipo sigue encajando. Yo creo, y ahí voy a las estadísticas estas que ahora te gustan tanto, que yo no soy mucho, pero que hay veces hay que hacer caso, y es que eso que se hace, la eficacia ofensiva o defensiva, la ofensiva está claro que la hemos mejorado, pero la defensiva no, seguimos siendo un equipo que encaja demasiados goles. Pues bueno, pues le daremos una vuelta más, pero creo que sobre todo es un tema muy del colectivo, de darnos cuenta de que, pues lo dije, que si nosotros no encajamos, lo normal es que ganemos los partidos porque vamos a hacer goles, pero si vamos encajando 2-3 es muy complicado. Pues esto es así. Es que yo creía
que el Valladolid donde iba a mejorar iba a ser en esa parcela. Yo también. De hecho, si mal no me equivoco, es uno de los grandes... Una de las razones de que Fran Escribá esté aquí es esa, y aparte en sus equipos, él mismo lo dijo el primer día, ¿no? Y así, sorprende que el Valladolid esté encajando una media de 2 goles por partido. Pero es así, y ayer fueron 2 y ACB salvó otros 2 o 3. Es verdad que el Valladolid sigue generando muchísimas ocasiones de gol, porque hablaba antes de la tasa, pero es que Peter Federico tuvo una clarísima al final de la segunda parte. Es decir, el equipo sigue generando muchos y como dice Fran, o sea, es verdad. Como no encajes vas a ganar. Es que es muy complicado que no ganes porque tienes 4, 5, 6 por partido. Pero yo creo que permitimos demasiadas llegadas. Y ya incluso defendiendo un bloque bajo también hemos permitido muchas llegadas. No sé la razón. Es lo que os decía antes. Ahí es donde Fran Escribá tiene que meter cuchillo y echamos mucho de menos, y yo por lo menos a David Torres le echo de menos. Sí. Esa agresividad que tiene David Torres creo que es necesaria ahora mismo. Que compensa mucho el otro perfil de la defensa, yo creo que eso es muy importante, porque yo creo que es un tema más de perfiles que de colectivo, de sistema táctico. Yo creo que ahí está muy claro lo que debe hacer la defensa del Real Valladolid, pero luego no lo hace. Por lo tanto, creo que hay cuestiones que se escapan precisamente de la pizarra, ¿no? A veces. Sí, yo estoy un poco aquí con el compañero de que parecía que lo más fácil era mejorar la defensa, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes de esta misma temporada. Nos vamos a partidos de Almada y no metíamos un gol al arco iris, pero al rival también le costaba llegar. Es cierto que hubo partidos, por ejemplo contra el Mirandés en la ida, que el rival llegó poco y te marcó, pero llegaba poco. Y ahora hay una cantidad de ocasiones partido tras partido considerable, y que encima estás defendiendo de una forma bastante endeble, y es lo que hace que estés encajando. Lo bueno, que creo que también es lo que a priori parecía mucho más difícil de mejorar, es la eficacia ofensiva. Juan Milatasa, 3 goles en 3 jornadas consecutivas, ¿hace cuánto que no veíamos eso así? No solo de la Tasa, sino de cualquier delantero aquí en Pucela. O sea, es algo que evidentemente hay que elogiar, pero también hay que mejorar lo otro, porque luego partidos como el de ayer los acabas perdiendo porque concedes muy fácil. A mí me sorprendió mucho 3 acciones similares: rotura a la espalda de la defensa, la primera parte la salva Cebes, la segunda que es el penalti que no, y la tercera es gol. Son las 3 similares, 2 por un perfil y otra por el otro. O sea, es decir, no solo es un central, son los 2 centrales los que... No sé, me sorprende mucho porque son 3 acciones muy similares y no las hacen. Es verdad que el Mirandés descubre ahí la pólvora, ¿no? Bueno, pues... Cuando nos juegan por dentro nos hacen mucho daño en el espacio que hay siempre entre el central y el lateral, bien por un lado o por el otro. Más por el derecho, a mi modo de ver. Sí, bueno, Iván Alejo sube un poco, tiene más tendencia para subir Iván Alejo, pero da la impresión de que el resto de la línea que está por delante llega muy tarde a ayudar. Yo me acuerdo esto en la época de Mendilibar, que le explicaba mucho lo de los 2 pivotes. Él siempre hacía interiorizar a los 2 mediocentros, que eran los primeros que tenían que llegar a ayudar a los desajustes defensivos. Que esto de que el extremo tenía que bajar por su banda y ayudar al lateral, no, el extremo estaba para atacar. Si te puede ayudar a defender, bien, pero el que tiene que ir a hacer la cobertura con el lateral es el mediocentro. Y al venir al mediocentro, el que tiene que venir es el extremo. Y eso lo explicaba Mendilibar siempre. Eso está muy bien. Porque había mucho menos recorrido. Claro, esencialmente porque con Mendilibar los laterales defendían. Claro. Y aquí es donde está el primer problema. Si tú tienes un desajuste defensivo en zona derecha porque tu lateral sube mucho, ese lateral tiene que saber que se tiene que agarrar un poquito más. Ya no tanto que Alejo defienda mejor, que sabemos que no es un defensor. Sabemos que además ha hecho un esfuerzo enorme por hacer lo que hace, y además creo que el desempeño, sobre todo a nivel de esfuerzo, es grande. Pero hay una cuestión que es inexplicable si no se ejecuta bien, y es: si tú tienes un espacio que proteger y tú dejas tu espalda libre, da igual que aparezca Juric que no aparezca Juric. O sea, siempre va a tener que defender su espalda Tomeo. Y detrás de Tomeo ya no hay nada. Y al final esa es la cuestión. Esto normalmente siempre se defiende con distancia. Si Pablo Tomeo intenta no subir tanto la línea, le van a sorprender un poquito menos. Pero también va a perder mucho el Real Valladolid en cuanto a esa distancia entre líneas que busca el equipo, ¿no? El equipo busca recorrer un poquito menos de espacio cuando roba para volver a buscar esa jugada y esa ocasión ofensiva. Entonces, claro,
hay que compensarlo todo. Y el camino más fácil es que probablemente tu lateral derecho pues cubra menos metros en ataque, aunque sea doloroso. En ese sentido, yo creo que el otro día, bueno, se lo comenté a Héctor, el compañero de cámara, que yo hubiera sacado antes a Michelán. De hecho, con cómo estaba el partido, cómo estaba también Alejo, que es cierto que ha hecho toda la temporada un esfuerzo innegociable, pero yo creo que el otro día demandaba ese cambio antes. Y creo que el propio Escribá también se dio cuenta de ello, pero creo que llega tarde el cambio, porque a nivel de esfuerzo y a nivel táctico creo que era necesario. Y justo cuando iba a salir es cuando marcó el segundo gol el Mirandés, por tanto ya era tarde para ajustar eso. Y ahí también creo que estuvo un poquito lento para hacer esos cambios más allá de los obligados Escribá. Bueno, vamos a ver si el sábado contra el Burgos, que viene francamente bien al alza, lo corregimos y volvemos a ser este equipo reconocible de Escribá que hemos visto en las anteriores jornadas y que bueno, pues competía y tenía las opciones de ganar. Así que, bueno, veremos qué pasa. Gracias a los tres. Gracias a vosotros. Gracias. Vamos a cerrar aquí la tertulia, pero no el fútbol, porque luego vamos a ver imágenes del empate del Promesas ante el filial del Oviedo y también la victoria, una más, sexta consecutiva del Atlético Tordesillas en el grupo octavo de Tercera Federación. A la vuelta de publicidad, hasta ahora. Oye, ¿invierno es con H o sin H? Invierno es sin H. ¿Seguro? Bueno, a no ser que estés buscando un SUV, porque entonces viene con H de Hyundai, y H de híbrido, y H de hacerlo fácil. Ahora, llevarte un Tucson o un Kona con el diseño y tecnología que buscas nunca ha sido tan fácil. Consulta condiciones en Hyundai.es. Vamos a continuar con el fútbol, dejamos el primer equipo y vamos a bajar algún escalón para ver el empate del Real Valladolid Promesas de Javi Baraja en la mañana de este domingo en los anexos frente al Real Oviedo Vetusta, partido que ofrecimos en directo aquí en la 8 Valladolid y que bueno pues tuvo de todo. Es verdad que al equipo blanquivioleta le sigue ocurriendo lo mismo, cada vez que tiene un fallo el rival le castiga duro y él no consigue sacar partido al mismo nivel de los fallos del rival. Ya en el minuto 5 se adelantó el Oviedo Vetusta por medio de Coballes, tuvo alguna que otra llegada más el conjunto ovetense, porque bueno, pues a partir de ahí lógicamente se hicieron con más control del balón, sobre todo un poco a la contra, y el Valladolid Promesas poco a poco fue saliendo, poco a poco consiguió tener más control de balón, empezó a llegar al área, a tener ocasiones, pero no acababan de ser del todo claras, hasta que aquí en el minuto 35 Brain logró la igualada en un buen pase en profundidad de Iborra, que le deja solo delante del portero, y al minuto 35 llega el empate. Pero 3 minutos después se produce esta desafortunada jugada. Aquí Brain se lanza, se lanza al suelo Sami en el 38 y manda el balón a su propia portería. Así que una vez más 1-2. Así se llegó al descanso y el equipo vallisoletano pues siguió atacando y siendo mejor. 3 claras ocasiones tuvo Brain que desperdició. Hemos visto la primera, esta es la segunda, luego veremos una tercera. Aquí tuvo esta a la contra el equipo vetense, pero ya no tuvo prácticamente más que algún lanzamiento lejano, y el Promesas era dueño del balón, dueño del partido, y con fortuna aquí César Porras hace el empate a 2 en el minuto 63. Hubo mala suerte en el 1-2, hubo buena suerte en el empate a 2. Lo siguió intentando el equipo blanquivioleta, otra más para Brain, que pese a que marcó el primer gol no consiguió hacer más. Rulo en lanzamiento de falta tuvo esta que estuvo a punto de sorprender al portero del equipo visitante. Más ocasiones para el Promesas, parece increíble que esta no acabara entrando, pero finalmente la pelota no entró y el empate final 2-2. Sí, sobre todo un poco la sensación de haber hecho mucho para haber recogido poco, pero bueno, me voy contento con la actitud de los chicos. Es verdad que estamos en una situación complicada y hoy han afrontado el partido con mucha entereza. Creo que hemos sido superiores en gran parte del partido. El error mínimo que ya hayamos cometido hoy nos ha penalizado demasiado. Es verdad que llevamos toda la temporada con
con estas circunstancias, pero bueno, nos hemos sabido levantar. Creo que el equipo ha estado a un nivel muy alto, nos ha faltado la efectividad en las ocasiones creadas, que haya estado la diferencia. El rival con muy poquito saca partido y nosotros nos está costando hacer gol. Eso es así, hay que mejorar atrás, ser más contundentes, no dar tanta facilidad al equipo rival y luego aprovechar las que uno tiene, a poco que eso lo consiga, porque no juega mal Promesas, pero es verdad que bueno, pues comete esos pecados de juventud. El que va francamente bien, y parece que este año sí, parece, todo apunta que este año va a llegar el ascenso, aunque hay que tocar madera para el Atlético Tordesillas, que todavía falta. Sexta victoria consecutiva a las Salinas, esta vez frente al Atlético Bembibre por 4-1. Victoria para el equipo rojiblanco, que además empezó dominando y teniendo las primeras llegadas. También el Bembibre tuvo alguna, como esta que vamos a ver, pero poco más. Fue claramente dominador el equipo vallisoletano durante los 90 minutos. Y eso que Chatún no está viendo portería en estos últimos encuentros, pero hay otros jugadores que se aportan. Por ejemplo, Jesús Torres en el 30 abría el camino de la victoria en esta jugada que están viendo. Media hora de partido, 1-0 para el Torde. Después llegaría esta gran acción en la que Abel Conejo hace esta gran jugada y marca este gran gol. Minuto 37, jugadón de uno de los veteranos ya de este Atlético Tordesillas, que ahí tenía una pancarta y gente conocida con la que celebrar. Esta es la repetición de la acción, se va de todo el mundo y pone el balón en la escuadra. Golazo de Abel Conejo, el 2-0. Así se llegó al descanso, como se refleja en el marcador. Y después, al inicio, 5 minutos de la segunda parte, acortó distancias aquí en este error defensivo del Torde el conjunto de Bembibre por medio de Valentín Prieto, pero desde ahí de nuevo el Tordesillas volvió a dar un paso adelante y otra vez volvió a dominar, a crear peligro, a generar las mejores ocasiones y a estar cerca del gol. Fíjense esta ocasión de Chatún, que lo hace todo bien, pero el balón se va al travesaño, no consigue marcar el delantero y goleador del equipo vallisoletano. Pero aquí sí, en esta acción, en la presión sobre el rival, llegaría el 3-1 por medio de Gerbolés, minuto 73. Todavía faltaría el último, el 4-1 definitivo, gol de Saúl de la Fuente, así en el minuto 85. Nueva victoria, más líder, 8 puntos de ventaja para el Atlético Tordesillas sobre el Palencia, que es segundo. Victoria en casa que nos hace encadenar 6 seguidas, evidentemente que muy contentos por lo que supone el volver a ganar, el hacerlo con nuestra gente y a seguir. Lógicamente que la profundidad de plantilla es lo que nos está dando en gran medida estar así y hoy nuevamente los cambios han sido clave para cerrar el partido. Suena tópico, pero pienso en Arandina. Primero en disfrutar un par de días de esta victoria, que cuesta mucho ganar cada partido en este grupo, aunque parezca cuando encadenas victorias que no, y a partir del lunes a preparar a Arandina, que va a ser un nuevo partido difícil fuera de casa. Y ahora nos vamos al balonmano, que vuelve el aula a sonreír porque ganó. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Había que conseguir ganar en una final ante un equipo que es rival directo en la lucha por la permanencia, por ese play-down, y el equipo vallisoletano se impuso 28-25, un buen partido, aunque a ráfagas, haciendo un poco la goma frente al Fonzamas de Lanzarote. 25-28, como digo, la victoria para el equipo vallisoletano de Salva Puig, que bueno, en cuanto ajustó la defensa, fue capaz de correr y de anotar goles, especialmente con Nerea Patiño, que estuvo muy inspirada en la tarde del sábado en Huerta del Rey, y el equipo vallisoletano, pues de momento sumando 2 puntos importantes, aunque todavía se va a tener que esforzar y pelear mucho después de haber perdido la semana pasada en Valencia ante Morvedre. Tiempo muerto de Salva Puig, indicando a sus jugadoras cómo mejorar y sobre todo cómo cerrar la defensa para evitar que el equipo canario consiguiera hacer goles con facilidad.
en este sentido. Los 2 puntos, como digo, se quedan en casa, pero hay que mejorar, tiene que mejorar el equipo vallisoletano para eludir el peligro de una forma definitiva y sobre todo dejar la tranquilidad en Huerta del Rey para las próximas jornadas. Prevíamos un partido muy igualado, de mucha tensión, con mucho en juego para los 2 equipos. Creo que hemos salido con un poquito de ansiedad, de querer también ganar el partido muy rápido. Alejamos pues más a un rival directo y también pues a nivel anímico, a nivel mental, pues nos da mucha confianza para afrontar este playdown y lo que queda de temporada. No hubo Liga Asobal, hay parón esta semana pasada, vuelve la próxima semana. De hecho, el Atlético Valladolid juega en casa sábado a las 4:30 de la tarde. Lástima que coincide con el partido de fútbol, que es a las 4:15, pero la 8 Valladolid estará en Huerta del Rey, como siempre, para llevarles en directo el partido del Recoletas Atlético Valladolid. En las últimas horas, sí que con motivo del Día del Padre, la Asobal decidió juntar a padre e hijo del Recoletas Atlético Valladolid, a los Pisonero. Empezó a despuntar desde pequeño, a formar parte de las selecciones tanto autonómicas como ya concentraciones nacionales, y eso coincidió un poquito en el tiempo con la llegada, con mi llegada al primer equipo, ¿no? Entonces todo ha sido como ha confluido todo un poquito en el tiempo y ha sido bastante sencilla esa transición. Fue un momento decisivo el ver que lo que más me ilusionaba era el poder seguir creciendo y llegar a grandes niveles, por ejemplo, a nivel infantil, cadete, juvenil, a nivel de cantera, que podía llegar pues a nivel de selección autonómica, a nivel de selección nacional, y quizás para eso sí que fue un momento un poquito más decisivo para mí de decir dejar el fútbol, que por aquel entonces lo compaginaba con el balonmano, e implicarme de lleno con este deporte desde ese momento. Hemos pasado momentos duros y sin embargo la liga no para de crecer. Nos estamos reinventando, creo que el jugador español en general es un producto muy cotizado fuera de España, con lo cual los clubs necesitan continuamente crear, formar, reinventarse, y esto creo que lo hacemos muy bien. No solo los jugadores, los propios entrenadores, el colectivo, sino los clubs desde ese trabajo, ¿no? En sus propias infraestructuras, y creo que al final el resultado del producto que estamos vendiendo es un producto de mucha calidad. La liga cada vez es mucho más competitiva, en Europa tiene más participación. Hablando personalmente, es que pasas por muchos momentos, desde un inicio en el que tienes que ganarte un puesto, en el que tienes que demostrar desde un principio, hasta esta última etapa que he estado jugando desde el Selarme, en el que quizás tenía un rol un poquito más importante en el equipo del que tuve al empezar. Entonces pasas por una etapa de crecimiento muy grande, y ya no solo deportivamente, sino personalmente, de saber lidiar con muchos momentos, de saber lidiar con muchas condiciones. La mayor lección que yo le saco es el saber jugar muy bien pues las cartas que tengas en cada momento, y el crecer un poquito, pues crecerse en las adversidades quizás. Él ha tenido pues una etapa de mucho éxito, tanto aquí en Valladolid como en otros sitios, pero sobre todo aquí en el anterior club que hubo, y ahora pues bueno, se inicia una nueva etapa, pero lo cierto es que ha sido todo como una transición, ¿no? Y tanto su trabajo pasado como el mío actual es como que se relaciona, y como que se da todo el ámbito aquí de la pista en Huerta del Rey. Entonces más que un salto así, lo diría como una transición generacional, pero en el fondo vinculado todo al balonmano y con unos valores y un poco todo muy parecido. Bueno, yo creo que es verdad que la profesionalización no solo de los clubs, su infraestructura, su forma de gestionarlo, esto creo que está evolucionando muchísimo, ¿no? Tenemos figuras y tenemos estamentos dentro de los clubs que antes no teníamos, pero si lo que te refieres es a nivel de juego, yo creo que el juego sí que ha sufrido una evolución muy grande, ¿no? Y en ese sentido, esa especialización que se hace ahora de cualquier cosa, mucho más del deporte, ha llegado al balonmano, y somos capaces de depurar, ¿no? De depurar momentos para perfeccionar cada proceso del juego. Yo, en mi poca experiencia que tengo desde hace pocos años jugando en Asobal, quizás en las primeras temporadas que yo estuve presente, se decantaba muy rápidamente la parte alta de la liga con la parte baja y con la parte media. Y es verdad que en estos últimos 2-3 años es como que no se diferencia hasta las últimas 4 o 5 jornadas. Y eso habla mucho de que cada equipo que está en Asobal y cada equipo que entra, incluso alguno que baja, está a un nivel muy alto. Creo que es un deporte que en directo gana
al 200%. Solo acercarse a un campo, para Huerta porque es lo que nos toca, ¿no? Pero solo acercarse aquí y ver en directo el espectáculo que ves, el contacto, la intensidad, esos jugadores enormes con esa velocidad, yo creo que es un juego trepidante que por televisión transmite, pero en directo tiene algo que de verdad engancha, ¿no? Entonces este es algo a lo que hay que acercarse, lo que hay que probar alguna vez, y estoy seguro que muchísima gente repite. Yo quizás le pondría un vídeo de Huerta del Rey, de estas victorias apoteósicas que son en el último segundo, para que vea un poco pues, el ambiente de competición, lo que la gente disfruta del balonmano, y creo que con eso sería una muestra de sobra para que se enganchase y por lo menos viese un par de jornadas. Desde muy pequeño siempre he estado entrenándolo, entonces esto ha sido algo para mí muy sencillo, que siempre lo he tenido, pero es verdad que muchas veces es él el que lo hace sencillo, la parte fácil es mía, yo contratarle a él como a uno más o intento, hay veces que incluso creo que soy un poco más exigente, ¿no? Pero con intentar normalizar esa relación dentro del vestuario tengo suficiente, pero el lado malo, el lado difícil de la ecuación es suyo, quiero decir que él es el que soporta mi tiranía, entre comillas, ¿no? Con sus compañeros, ¿sabes? Con lo cual esto no es una situación fácil de llevar. Por supuesto hay conflictos en los vestuarios, tenemos momentos en los que las cosas no vemos distintas o hay que presionar un poco, lo que es una relación deportiva normal, que al final él lo sufre del lado no solo familiar sino también profesional, y conjugar esto muchas veces no es muy fácil. Lo llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo, quizás al principio era un poco más complicado el saber gestionarlo un poco, el saber cuál es tu rol en cada sitio, pero a día de hoy y compartiendo la misma pasión, quiero decirte, no es ningún problema, sino todo lo contrario. Además, en los momentos malos, bueno, tanto deportivo como en alguna circunstancia, pues en el campo sabes que tienes un apoyo ya no solo como entrenador, sino al final no lo dejas de ver como padre. Y en los momentos buenos, también incluso deportivos, la primera persona con la que te apetece celebrarlo y con la que te apetece compartirlo es con él, ¿no? Entonces tengo esa suerte pues, de poder compartir tantos momentos y tantas cosas con él. Bueno, pues hay momentos y momentos, ¿no? Y quizás ese momento de transición es la vuelta a casa en coche, en la que es como el último momento de poder hablar de balonmano y demás, aunque es verdad que es inevitable cuando estás en casa pues el comentarlo, pero se comenta de otra manera, con otra actitud y con otro tono, porque al final es muy importante saber diferenciar un poco lo que es el trabajo y lo que es un poco el tema familiar. Entonces se puede hablar en casa de balonmano, incluso en la pista en algún momento dado, alguna broma, algún comentario de casa, pero diferenciándolo muy bien y eso. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Vamos a seguir adelante, último tramo del programa, vamos con el baloncesto. Aguado ya está aquí. ¿Mucho más que una inmobiliaria? Exacto. Seguros de todo tipo. Gestión de inmuebles y certificados de eficiencia. Rápido y profesional. Además, gestionamos tu alta de luz y gas con Iberdrola, alarmas ADT y transferencias de vehículos. Inmobiliaria Aguado, tu solución integral. Ven a conocernos. Derrota para el equipo vallisoletano en Sevilla ante un gran equipo, sobre todo con mucho más banquillo, los nuestros mermados por las lesiones. No tenemos imágenes del partido, pero sí escuchamos a su técnico David Barrio. Estoy profundamente orgulloso del trabajo de mis jugadores. Pues obviamente ahora fastidiados por la derrota, pero creo que el esfuerzo que hemos hecho con los jugadores que teníamos disponibles pues es excepcional. Es excepcional, pero para ganar aquí hay que estar perfectos. Hay que estar perfectos o venir con más armas o tener un poquito más de suerte o bueno, factores que al final no están en nuestro control. Sabíamos que ganar aquí es algo complejísimo, complicadísimo, pero creo que les hemos llevado al límite y en ese sentido muy orgulloso de mis jugadores. Inmobiliaria Aguado ya está aquí. ¿Mucho más que una inmobiliaria? Exacto. Seguros de todo tipo. Gestión de inmuebles y certificados de eficiencia. Rápido y profesional. Además, gestionamos tu alta de luz y gas con Iberdrola, alarmas ADT y transferencias de vehículos. Inmobiliaria Aguado, tu solución integral. Ven a conocernos. Y ahora vamos a hablar de rugby. Necesitas energía para vivir.
En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Gran triunfo del BRAC a domicilio en la Central frente a Cisneros por 24-31 y gran victoria también del Inexo El Salvador en casa en Pepe Rojo frente al Barça Rugby, al que ganó por 28-3, cogiendo aire, un buen resultado de cara a eludir el peligro y para seguir una temporada más en la División de Honor del Rugby Nacional, el conjunto blanquinegro. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Vamos a hablar ahora de la carrera Ríos de Luz, que se va a celebrar en abril y que tiene abierta la inscripción por si aún no te has inscrito. Además, un recorrido renovado con más monumentos, más zonas iluminadas para correr por la noche por el centro de Valladolid. Hoy hablábamos con la concejala, con Maite Martínez, que nos hablaba de eso, de la Casa Mantilla o de, por ejemplo, la Plaza Zorrilla y Caballería como nuevos escenarios. La verdad que estamos contentos con la evolución de las inscripciones. La semana pasada ya superábamos las 1000 inscripciones, con lo cual son unos datos muy positivos porque, como dice siempre, la gente lo deja todo para el final. El año pasado llegamos a 3300 corredores. Este año nuestro objetivo, aunque sabemos que es ambicioso, es llegar a las 4000. Creo que es una de las carreras más bonitas que tenemos en Valladolid. Recuerdo las fechas, que es el 11 de abril a partir de las 9 de la noche, con salida y llegada en la cúpula del Milenio. Es una carrera eminentemente solidaria, todo lo recaudado va para las 3 entidades Recincola, UNICEF y Entre Culturas. Ese es un detalle fundamental, 100% de la recaudación se donará a esas 3 ONGs. Bueno, todavía queda tiempo, seguiremos hablando de Ríos de Luz, pero ahí tenéis el recuerdo de la inscripción abierta. Ahora vamos a centrarnos en el deporte de arroyo, vamos a conocer otros 3 clubes en el día de hoy. Nosotros entrenamos aquí en el gimnasio del Colegio de Atenea martes, miércoles y jueves. En total tenemos más de 50 y pocos tiradores, pero con los más pequeños es más divertido, ¿no? Porque tienes que adaptar la edad, porque tengo más o menos de 6 años, este grupo de 6 a 9 días como mucho. Y claro, es más juegos específicos para iniciar esgrima, ¿no? No puedes vestirles y ponerles careta, chaqueta porque pesa. Y luego con estos ya es un trabajo distinto, porque tenemos varias personas que salen a nivel nacional. Tenemos una chica, Lucía, aquí, que sale a nivel internacional este año, es su primer año, así que ya es un trabajo más específico, mucho más técnico. Como tenemos 3 días, el primer día, los martes, habitualmente hacemos desplazamientos y luego miércoles, como vienen pocos, hacemos entrenamientos individuales y luego los jueves solemos tirar muchos saltos para que luego llegue el día de la competición y estén ya un poquito preparados. Justo ya a partir de marzo empezarán los campeonatos de España de varias categorías y pues estas chicas van a participar, yo creo que en infantil y cadete de campeonato de España, y yo creo que en equipos sí que somos fuertes, así que tenemos un equipo potente, así que espero, no quiero decir nada, pero que espero que vamos a poder conseguir buenos resultados. Pero es un deporte que la verdad que te engancha, hay que probar, porque todos los deportes, ¿no? Y es sí o no, no hay entre medio, no caen otros deportes que venga porque van mis amigos, que voy con mis amigos, que hacemos bien, que no, la esgrima es la verdad, es mucha cabeza, diría, y menos físico. Así que la verdad que es un deporte muy interesante, muy divertido y eso te engancha ya para toda la vida. Pues este año contamos con más de 100 niñas inscritas
de repartidas durante varios días a la semana, y tenemos niñas desde categoría mini pre-benjamín, que son los primeros años de la educación primaria, hasta niñas categoría cadete, que son en torno a los 16 años. Actualmente somos 4 entrenadoras, 4 o 5 dependiendo del día, porque entrenamos con alrededor de 60 niñas en pista y claro, para dirigir todas esas niñas tenemos que ser unas cuantas. Están repartidas por categorías y a su vez están repartidas por diferentes modalidades que tenemos dentro de la gimnasia, que son grandes grupos, conjuntos, dúos y ejercicios individuales. Nosotros tenemos un primer campeonato que competimos con los pueblos de alrededor, pero luego si las niñas quedan entre las 4 primeras se clasifican a un campeonato a nivel provincial, que pasaríamos a competir con las niñas que hacen gimnasia en los diferentes colegios de Valladolid. Y también tenemos niñas que compiten en la categoría de promesas, que compiten tanto provincial como autonómicamente. Tienen como 2 competiciones, la liga, por así decirlo, la liga autonómica y el campeonato pues, provincial y autonómico si se clasificaran. Que sí que tenemos varios equipos que logran clasificarse a los campeonatos autonómicos, obteniendo yo creo que buenos resultados. Al final el objetivo de nuestra actividad es que las niñas aprendan un deporte y tengan una vida saludable. Al final la disciplina que tiene este deporte es lo que tratamos de inculcar a las niñas. Al final las rutinas de gimnasia, tanto a las niñas pequeñas como a las niñas mayores, las viene muy bien pues, para organizarse tanto en su vida fuera de la gimnasia, con los deberes y poder llegar a todo. La gimnasia rítmica en general es uno de los deportes más bonitos para mí, ya que no solo condiciona la parte física de un deporte, sino que también tiene una parte artística que hace que lo disfrutes mucho más, que se sientan los ejercicios, que tengas una música que se adecue a tus vivencias o a tu manera de ser. Entonces eso es lo que hace que al final las niñas disfruten tanto de ese deporte, que siempre tienen una parte artística que se sienten representadas con ella. Ahora mismo estamos rozando los 300 niños, divididos entre todas las categorías de lo que es el fútbol base de Castilla y León. Tenemos equipos en categorías autonómicas, desde segunda regional juvenil, primera regional cadete, primera regional infantil. Luego tenemos equipos en la liga escolar también. Tenemos para todos los tipos de chicos, sobre todo pues destacar en este año tenemos a 4 chicos que han ido al Campeonato de España sub-14, pues, representando a la selección autonómica de Castilla y León, y 5 en la lista previa. Somos muchos los que formamos parte del club. Esto empezó con 5 entrenadores que montaron un club aquí en Arroyo y llevaban muchísimos equipos cada uno. Ahora mismo somos 30 personas, 30 entrenadores y sus cuerpos técnicos, evidentemente, los que van llevando los equipos, y cada uno en sus categorías pues trabajando de una forma global, ya sea en las estrategias o la forma en el modelo ofensivo. La categoría infantil, que es la sub-14, van líderes aquí en Castilla y León, empatados a puntos con el segundo clasificado. Están en búsqueda de ganar la liga, lo que representaría un campeonato de España. Y también el Benjamín, que es el que ahora mismo está entrenando, va líder en Valladolid, tendría que ganar el posterior sector de Castilla y León, pero en principio también pues eso, en búsqueda de ese campeonato de España, que al final es donde te pones en el mapa. Nosotros descendimos de segunda B a tercera hace 2 años. Entonces el objetivo tanto del club como mío personal es que cuantos más chicos de aquí del pueblo, de aquí de Arroyo, puedan ir cogiendo la categoría del primer equipo en la tercera división, poco a poco juntarse las categorías, las añadas, e intentar lo que es un ascenso a segunda B y recuperar la categoría de bronce nacional de fútbol sala, que es donde teníamos que estar. En un equipo donde todos los chicos, o prácticamente todos los chicos, son de aquí del pueblo, pues evidentemente es establecerse, llegar a una categoría senior que se vayan juntando muchas edades, y a partir de ahí, pues si algún jugador de aquí llega a la élite, pues evidentemente para eso trabajamos también conjunto al Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Sala, para que los chicos lleguen y alguno de Arroyo pues pueda representarnos, quién sabe si en una primera división o en una segunda división. Nos quedamos sin tiempo, teníamos preparado un vídeo que habíamos grabado con motivo del simulacro que se hizo la semana pasada en el Estadio José Zorrilla, un simulacro conjunto de actuación de varios cuerpos de seguridad. Lo veremos más adelante, porque además estamos preparando un reportaje amplio con todo lo que allí ocurrió para que sea lo más didáctico posible. Hoy queríamos recordar un poco cómo había sido y explicarles por qué, pero no tenemos tiempo para
para más. Tenemos que dejarlo aquí. Gracias por su compañía. Volvemos dentro de 2 lunes. El próximo lunes santo estaremos en directo en la calle con las procesiones. Volvemos después de Semana Santa aquí en La Jornada. Entre tanto, en el día a día sí, todo el deporte en nuestros informativos a mediodía con Marina Marcos y por la noche con Eduardo Blanco. Adiós, buenas tardes, buenas noches.